Gabriela Gigli es una hija de inmigrantes italianos que decidió estudiar medicina. Cuando llegó después de bachillerato, de graduarse a los 18 años, dijo que quería ser médico y empezó ese largo camino que tenemos de estudio los médicos. ¿Por qué estudiar pediatría? Porque desde comienzos de la carrera, eso sí, había una afinidad particular por la pediatría. Sentía que yo iba más allá con la medicina con el niño, con solo mirar los ojos del niño, con solo examinarlo, con solo ver. No necesito que el niño me hable para evidenciar su necesidad de atención. Laboratorio Clínico RG, comprometidos con la calidad en cada resultado. Centro Bioanalítico RQ, atención ininterrumpida 24 horas todos los días. Firma Contadores Reyes Quintero y Asociados. Encuentra tranquilidad en nuestros servicios contables. El Rincón de Reyes, sabores para Reyes. Amigos, nos encontramos en un nuevo episodio del podcast Conociendo a tu médico de la Clínica Piedra Azul, y en esta oportunidad me acompaña una doctora bastante querida acá en la clínica y es la doctora Gabriela Gigli, quien es médico cirujano especialista en pediatría. Doctora, gracias por aceptar la invitación de todo el equipo. Gracias a ustedes por la invitación. Es un placer para mí estar con ustedes aquí hoy. Hablaremos acerca de ti. Vamos a conocerte un poco más allá de esa bata blanca, de esas paredes del consultorio. ¿Quién es Gabriela Gigli? Gabriela Gigli es una hija de inmigrantes italianos que decidió estudiar medicina, no teniendo médicos en familia, y que bueno, cuando llegó después de bachillerato, de graduarse a los 18 años, dijo que quería ser médico y empezó ese largo camino que tenemos de estudio los médicos. ¿No fue un sueño entonces de pequeña? ¿Lo tuviste ya de grande? Ya de grande fui canalizando después, en el transcurso del bachillerato, fui canalizando mis inquietudes hacia el área médica. ¿Qué es lo que más recuerdas de cuando estabas estudiando medicina? Las largas noches de estudios, las dificultades en el camino, los paros académicos en la época de mis estudios, por problemas políticos en país en esa época. Había muchas huelgas y muchos paros. No pude estudiar en Caracas, pero lo logré obtener mi cupo en la Universidad de Carabobo en Aragua. Buenísimo. Y me tuve que trasladar de Caracas a Maracay para cumplir mi sueño. Y entonces allí en ese núcleo Aragua de la Universidad de Carabobo, pues los paros eran bastante en la época. Constantes. Eran constantes, sí. Había muchos paros, mucho antes de, digamos, final de la Cuarta República, en donde la parte de universitaria, pues la situación país llevaba a que las universidades protestaran continuamente y había bastantes huelgas universitarias, y lo logré en 9 años sin repetir. ¡Wow! En vez de 6. ¿Hiciste tu rural en dónde? Hice mi rural en Aragua, porque como me gradué en Aragua, hice mi rural, mi artículo 8, lo hice en el estado de Aragua, en un pueblito que se llamaba Bellavista en Cagua, y entonces allí hice mi rural. ¿Por qué estudiar pediatría? Porque desde comienzos de la carrera, eso sí, había una afinidad particular por la pediatría. Sentía que yo iba más allá con la medicina con el niño, con solo mirar los ojos del niño, con solo examinarlo, con solo ver. No necesito que el niño me hable para evidenciar su necesidad de atención. ¿Consideras que los pacientes que son pediátricos son más difíciles que los adultos? No, yo creo al contrario. El paciente adulto es más difícil que el paciente pediátrico. El paciente adulto te miente, el niño no miente. Claro. Y entonces la medicina es más fácil cuando la sintomatología no se miente o no se tergiversa. O sea, el niño no tiene la capacidad de mentir ni tiene la malicia de esconder un síntoma o de más bien magnificarlo. Claro. Entonces yo creo que es más difícil la medicina del adulto. ¿Dónde hiciste tu posgrado? Hice mi posgrado en el Hospital Vargas de Caracas. Allí hice mis 3 años de posgrado. En la época que yo hice posgrado, la selección para quedar a nivel de posgrado universitario era bastante complicada. Era difícil. Sobre todo para los que veníamos del interior, o sea, los graduados de
otras universidades que no fuera la Universidad Central. Claro. Porque cuando decidí hacer posgrado, no me vine para Caracas. Pues, ¿no? Entonces me casé y me vine para Caracas y tuve que hacer varias residencias asistenciales antes de poder quedar en posgrado. Como un internado. Hice como internados, hice una residencia asistencial programada en pediatría. O sea que yo tengo no 3 años de pediatría de posgrado, tengo 5. Porque además tengo 2 años de una residencia asistencial programada, que también era académica, en un hospital pediátrico que se llama el Julio Criollo, que todavía existe, Rivas, en el cementerio de Caracas. Allí hice mis 2 años asistencial de pediatría para antes de entrar al posgrado. ¿Recuerdas algo que haya significado mucho para ti durante esos años de posgrado? ¿Algún caso particular? Sí, recuerdo. Sí, la tragedia de Vargas me marcó mucho. ¡Wow! Estaba de guardia un 15 de diciembre cuando la tragedia de Vargas. No puede ser. Uy, sí. ¡Ay, se me eriza la piel! Sí, a mí también. ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdas de eso? ¿Qué recuerdo? Trágico, noche trágica. Noche que estábamos nebulizando, había muy poco movimiento en la emergencia y teníamos 2 niños nebulizando y en ese momento un policía nos dice: doctoras, prepárense porque acaba de ocurrir una tragedia, la quebrada de Catuche se desbordó y dicen que hay muchos muertos. Ay, no puede ser. Sí. Seguido eso, entramos en contingencia. Empezaron a llegar como a la 1:30, 2 horas, bolsas negras, cadáveres. Adultos, pediatría, pegaban gritos y ahí éramos uno solo, en contingencia. Entonces, poner a padres a reconocer a hijos, es su hijo y estaba muerto, fue bastante duro. Claro. De verdad, fue demasiado duro. Además, la expresión de los muertos era terrible, porque murieron ahogados, Claro. La quebrada se desbordó. Eso me marcó un padre en desespero cuando encontró a su hijo y estaba muerto. No puede ser. Se le fue de las manos. ¡Wow! ¡Qué historia! Sí. ¡Qué Sí. historia! No, eso me marcó. Claro. Eso me marcó. Después de ahí. Eso y una vez que tuvimos que desconectar a un niñito Claro. Que no. de ventilación mecánica, porque ya estaba en muerte cerebral, ese tipo de cosas te marcan en Siempre la vida. marcan. Siempre marcan, pero creo que del posgrado, el desbordamiento de la quebrada de Catuche y la tragedia de Vargas me marcaron bastante. Sí. Doctora, fuera del consultorio, me llegó una información de que eres voluntaria de una fundación. Sí. Trabajo para una fundación sin fines de lucro llamada Boquitas. Boquitas por la boca. Trabajamos ¡Qué bello! con K. Trabajamos con desnutrición infantil. Ok. Entonces allí recuperamos niños en un programa de 4, 5, 6 meses con suplementos nutricionales y con vitaminas. Somos un grupo, no solo estoy yo como pediatra, hay una nutrólogo y hay 2 nutricionistas, hay otra pediatra más. Somos un grupo nutrido y muchos voluntarios allí. Vamos a hacer jornadas en los barrios populares de Caracas y allí hacemos pesquisaje con peso, talla, con antropometría. Claro. Y los pesquisados con problemas nutricionales, con déficit nutricional, los referimos a nuestro centro y ahí trabajamos los días jueves en el cementerio. Tenemos un pequeño espacio que nos da la Iglesia Evangélica de las Acacias y allí hacemos la labor de entrega del suplemento vitamínico, la valoración por parte de la nutricionista en donde establecen los menús para superar el déficit, hace las sugerencias nutricionales, nosotros como pediatras hacemos la valoración pediátrica y se les entrega un suplemento nutricional que logramos conseguir allí y los vamos mensualmente, dependiendo del grado de desnutrición, puede ser quincenal, puede ser mensual y hasta lograr el éxito que llamamos nosotros una alegría para la organización cuando los jueves celebramos un alta por recuperación nutricional. Me encanta. Sí. Doctora, ¿cuándo despertó esta vocación? Desde que comencé pediatría. No, pero comencé hace bastante. Porque yo trabajé también en otra fundación muchos años atrás, en el área de Petare, y siempre los más vulnerables, y sobre todo me llama como la parte nutricional, siempre me va llevando. No hice nutrición clínica, pero estamos a tiempo. Pero estuve ahí, estoy a tiempo. ¿Qué haces fuera del consultorio? Más allá de estar más en la allá fundación. De la fundación, más allá. También doy clases en la universidad. Ajá.
Santa María. Ok. Doy clases en la Facultad de Odontología de la Universidad de Santa María. Tengo apenas un año dando clases allí. Estoy dando en una materia que se llama Crecimiento y Desarrollo. Ok. Entonces, bueno, estaban buscando un pediatra que tuviera también la parte nutricional y entonces ahí doy un módulo de nutrición con crecimiento y desarrollo del niño y del adulto. Pues. Entonces, bueno, tengo alumnos. Esta parte es nueva, no había dado clases nunca. Tengo un año, una experiencia que en un principio... Y odontólogos. Y a odontólogos. Entonces, pero mira, sí, esa facultad, sobre todo en la Universidad de Santa María, tienen un buen pensum y están formando, no odontólogos, están formando un personal de salud de manera integral. Entonces, sensibilizar a los odontólogos con la nutrición infantil, con la pediatría, desde el comienzo, e involucrarnos en que la salud bucal, o sea, que la salud integral comienza con la salud bucal, es un tema interesante, y con la alimentación. Así es. Además que siempre se necesita de un equipo multidisciplinario para atender a los pacientes. Totalmente. Porque además los pediatras tenemos ahorita la responsabilidad de enseñar a comer a ese niño, y no solo ese niño, su salud futura. Entonces ahora se habla mucho de los 1000 días de vida, desde el embarazo, se está manejando la alimentación materna como pilar fundamental para la salud de ese adulto futuro. Entonces no es, los 1000 días se van contando desde el embarazo hasta los 2 años. Y ahorita pareciera que nos estamos extendiendo más allá de los 2 años. Wow. Debemos vigilar esa alimentación, 0 azúcar antes de los 2, 0 sal y bueno, y un consumo adecuado de alimentos va a garantizar la salud futura de ese niño. Y entonces vamos a compartir con los odontólogos en formación esa responsabilidad, porque la mamá a veces se preocupa, no porque el niñito esté gordito o esté muy flaquito, se preocupa por las caries más que por otra cosa. Entonces, bueno, ahí estoy yo inculcándole a esos futuros odontólogos la importancia de la nutrición en los pacientes infantiles. Doc, en tu consulta, ¿qué es lo que más te llega? ¿Qué es lo que más me llega? No, lamentablemente no, que es lo que menos llega, es lo que debería llegar, ¿no? Ok. Ajá, el control pediátrico regular. Las mamás, el primer año de vida son súper, ¿no? Ahí, consecuentes. Consecuentes. Pero lo que más llega es cuadros respiratorios cuando estamos enfermos. Es el niño enfermo. Más que el niño sano, te llega el niño enfermo en la consulta. Entonces, ¿qué debería ser al revés? Deberíamos ver más niños sanos. Claro, a nivel de prevención. A nivel de prevención. Y poder permitir colocar la aplicación de vacunas de manera preventiva, educar a esos padres en el crecimiento, en la parte nutricional, en la parte de cuidados del niño, que son fundamentales para la salud. Quería preguntarte acerca de eso, el esquema de vacunación. Hoy en día hay muchas controversias con las vacunas para los niños. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opino? Que tenemos una espada de Damocles con las redes y con los medios de internet con el tema de los antivacunas. Los antivacunas es una lucha. Ahorita hay soportes y trabajos de investigación que demuestran que las vacunas son confiables, que las vacunas son vida. Y ningún pediatra puede decirte lo contrario. O sea, nosotros debemos promocionar vacunación, debemos promocionar lactancia, debemos promocionar alimentación saludable. Y las vacunas son vida. Claro. Entonces no hay negociación ni ninguna controversia de que hay posibilidades de autismo. Son casos aislados, son personas que de alguna manera tratan de minimizar el efecto real y positivo de las vacunas a gran escala. Claro. Entonces, no hay soporte de verdad científico que diga que está mal la vacunación, o que de verdad las vacunas dan autismo, o que las vacunas puedan crear algún tipo de patología. Más bien es prevención, claro. Es vida. O sea, no hay discusión. ¿Cómo debería ser entonces el protocolo adecuado, el ideal? Por supuesto, uno debe respetar el padre. Claro. O sea, eso es como el padre que es vegetariano y que entonces, pero tú tienes que explicarle que su hijo necesita que su hito necesita la proteína animal, pero que bueno, que si la vamos a sustituir, debemos sustituirlas por proteína combinación, no debe estar preparado.
Para todo. Hay negociación con la alimentación, pero con el tema vacunas, yo tengo que decirle, tu hijo está expuesto, tú lo vas a meter a una guardería y lo vas a meter en no un criadero, pero o sea, tu niño va a estar mucho más vulnerable a padecer enfermedades, Claro. y donde hay gérmenes que en nuestro país hay una altísima resistencia bacteriana como muchos otros, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de bacterias, en donde, oye, a lo mejor agarra un neumococo que pudo ser prevenible con vacunas y ese neumococo no va a ser sensible a los antibióticos eventuales, terminamos con una hospitalización, con un pulmón tomado, habiendo podido evitarse con la aplicación de la vacuna. ¿Cuál es el Sí. esquema ideal entonces en un paciente que llega a tu consulta chiquitito? ¿Cuáles son las vacunas sugeridas entonces para aplicar a los niños en el esquema? Ok, tenemos entonces primero las que ofrece el Ministerio de Sanidad, en donde tienes la polio y la pentavalente a los 2 meses. Ok. Pero también deberíamos colocar la neumococo y la rotavirus. Ok. A los 4 meses nuevamente vuelve pentavalente polio, rotavirus neumococo. A los 6 igualmente vuelve el mismo esquema, ¿ok? Después tenemos a los 9 meses el sarampión, después a los 12 viene la trivalente viral, la fiebre amarilla por el Ministerio de Sanidad. Hacemos esa clasificación porque hay mamás que dependiendo de su situación económica, claro, colocan por el otras. esquema, o sea, cumplen el esquema del ministerio y combinan, digamos, dentro de sus posibilidades con el esquema privado que puedan ellas cubrir. Claro. De verdad, todo el mundo, todo niño debería tener derecho a todas las vacunas que están en el esquema de nuestra Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura. Claro, que son las indicadas. Que son las indicadas, que son bastantes, a los 2, a los 4, a los 6. Deberíamos recibir vacunas al año, a los 15 meses, a los 18 meses los refuerzos. O sea, hay un esquema bien preciso, que es el esquema de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, que está amplio, que incluye las mal llamadas privadas y las vacunas que ofrece el Ministerio de Sanidad. Así es. Doc, vamos a realizar una pausa en este momento, vamos a ir a publicidad y ya vamos a seguir conversando acerca de estos temas que están bastante interesantes. Laboratorio Clínico RG, comprometidos con la calidad en cada resultado. Centro Bioanalítico RQ, atención ininterrumpida 24 horas todos los días. Firma Contadores Reyes Quintero y Asociados. Encuentra tranquilidad en nuestros servicios contables. El Rincón de Reyes, sabores para Reyes. Amigos, continuamos conversando con la doctora Gabriela Gigli, quien es pediatra aquí, forma parte del staff de la clínica Piedra Azul y veníamos conversando acerca del esquema de vacunación, Doc. En cuanto ya cumplen este esquema de vacunación de los 2, 4, 6, 8 años, ¿tienen que seguir los niños en control con el pediatra? El control pediátrico debería ser regular. Según las edades debería ser regular. Durante el primer año deberíamos vernos mensual. Okay. Y ya después trimestral y ya después semestral. El niño de 6 años que me estás hablando, de 8, por lo menos una vez al año debería ser evaluado por el pediatra. Y no te olvides del adolescente hoy. A eso quería llegar. ¿Hasta qué edad ve el pediatra? Bueno, el pediatra vemos hasta los 16, 17 años. Hay niños que no se quieren ir nunca al pediatra. ¿Y cómo haces con los adolescentes? ¿A qué edad deberías verlo? Hay medicina. ¿Cada cuánto tiempo? O sea, de hecho, la pediatría podemos decir que hasta los 18 años podemos verlo. Okay. El adolescente, ahorita tenemos la nueva clasificación de la adolescencia de la Organización Mundial de la Salud 21. Wow. Entonces, pero los internistas me van a matar, ¿no? No, mentira, ya. Hay un médico especialista en adolescentes. Es un área de la pediatría muy bonita. Porque así como el neonato, los neonatólogos, los adolescentes son un mundo aparte. A mí me encanta el adolescente. Súper importante. Pero no soy médico del adolescente, pero es súper importante. Es súper importante el seguimiento, por lo menos anual, de ese adolescente. Okay. Porque está en su desarrollo, ver cómo va la parte de desarrollo sexual, la parte de desarrollo pondoestatural, la parte muscular, porque empieza el varoncito claro, un poco agarrar más la musculatura musculatura y querer hacer ejercicio. Y querer hacer ejercicio, qué tipo de ejercicios puede realizar, qué no puede realizar. O sea, y
ya ahí es una consulta como más personalizada, o sea, el adolescente es difícil y siempre tienes que hablar, tienes un menor de edad, tienes a la mamá, pero bueno, tienes que tratar de establecer una buena relación. Por eso es tan importante esa especialidad del médico del adolescente. En cuanto a la nutrición del adolescente, ¿no? La nutrición del adolescente es importante porque ahí empiezan con que, sobre todo las niñas, quiero adelgazar, empiezan las dietas restrictivas, sobre todo empieza la información a través de las redes sociales. De las redes sociales. Y tenemos muchísimos trastornos alimentarios. Y es momento oportuno en donde debe acudir con un nutrólogo infantil para poder hacer un manejo adecuado si vemos que hay trastornos en la alimentación. Claro. Más allá del pediatra, el nutrólogo pediatra, Superimportante. acá en la clínica cuentas con 2 o 3 nutrólogos pediatras importantes para hacer la derivación oportuna. ¿Cómo deberían ser los hábitos que como padres debemos enseñarles a nuestros hijos desde que están pequeños? Hábitos de sueño, hábitos alimentarios. Las horas de sueño deben respetarse. Los hábitos con esto. Ahorita Total. el pediatra, hay que explicar, la Organización Mundial de la Salud y los pediatras estamos en alarma. Los neurólogos infantiles están descubriendo mucho más trastorno del lenguaje, hiperactividad de lo normal y tienen mucho que ver con las pantallas. Okay. Este consumo obsesivo, esta niñera portátil que tenemos. Creo que ese es el nombre más correcto que he escuchado. Es una niñera portátil. Esto es una niñera portátil, Total. pero no sabemos las consecuencias reales de esto. O sea, las consecuencias reales de esto sí las estamos empezando a conocer los médicos ahorita. Y por eso estamos empezando a limitar el uso. O sea, 0 pantalla menores de 6 años. Antes se decía 2 años. Claro. Pero en los menores hay modificaciones a nivel de la corteza cerebral que está produciendo el uso de pantallas. De las pantallas. 0 uso de pantalla. O sea, esto va a desplazar el contacto cara a cara, desplaza las relaciones, desplaza todo, desplaza el lenguaje. Tú ves un dibujo de un niñito de 3 años. Tú pones en la consulta, yo pongo un niñito de 3 años que usa más de 2 horas de pantalla a que me dibuje la figura humana. Y pongo un niñito de clase social baja que no tiene acceso, o que juega, que lo que hace bola papagayo, que la figura humana es completamente diferente. Y tiene mayor sociabilización el niñito que no tiene contacto. Se comunica mejor. Se comunica mejor. Tienes problemas de lenguaje, tienes un sobrediagnóstico de autismo que no es autismo. Y los papás, no sé qué le pasa a este niño. Bueno, no sé qué le pasa si lo tienes 24 horas con el teléfono para que se quede quieto. Claro. ¿Sí me explico? Entonces Correcto. tenemos una lucha. Esta niñera es la niñera más económica. Y lamentablemente la más fácil, pero también es lo más nocivo. Los niños necesitan jugar, salir, tener contacto, sobre todo los niños menores de 6 años. Esto no lo puedes limitar, por supuesto, en los adolescentes, pero sí limitarlo, o sea, sí lo puedes limitar, sí, claro. por supuesto, sí. Y poner bloqueo, pero porque también hace mucho daño en los adolescentes, sobre todo en el tema de hábitos, de una cantidad de cosas, de relaciones también, pero tampoco podemos aislarlos porque evidentemente... Sí, es la era. Pero sí, es la era, pero tenemos que saber, porque esta era nos está arropando, nos está llevando a suicidios si yo te quito el teléfono, o sea, a cosas graves. Entonces, tenemos que concientizar en esa consulta pediátrica el uso de pantalla, el buen dormir, la buena alimentación, las vacunas, y bueno, las buenas relaciones afectivas, y la buena comunicación padre-hijo para fomentar salud mental y salud amorosa, emocional y de todo tipo. ¿Qué estrategias le das a los padres en tu consulta para llevar la salud y la buena educación de sus hijos en casa? Escúchenlos, véanlos, atiéndanlos. El trabajo es tiempo, pero hay que dedicarles. O sea, yo sé que necesitamos producir para poderlos mantener, para poderles dar la alimentación, para poderlos vacunar, ¿verdad? Pero ellos también necesitan de nuestro tiempo, claro. De nuestra atención. Debemos mirar qué ven en los teléfonos, debemos mirar con quién hablan en la calle, debemos mirar qué comen, porque muchas veces no sabemos ni qué comió, ¿sí? No le preguntamos. No le preguntamos, ¿qué comió? ¿Qué comiste hoy? ¿Cómo te has sentido?
Entonces debemos de conversar con ellos para poder, ese es mi consejo. No solo llevarlos al médico una vez al año para que chequee todo esté bien, no, sino percatarte de todos los días sentarte un rato, dedicar tiempo corto pero de calidad. No necesitamos muchísimo tiempo, a veces necesitamos poco tiempo pero de calidad, ¿ok? ¿Hay algunos síntomas que deberíamos tener como presentes en cuanto que sean alarmantes para llevar a nuestros hijos a consulta pediátrica? Depende de la edad del niño. Okay. Depende de la edad del niño. En los niños pequeños, bueno, los trastornos de habla, que la poca sociabilización, para descartar trastornos neurológicos, ¿ok? Okay. Y bueno, para trastornos de enfermedades, siempre signos de alarma, que deje de comer, que esté apático, ese tipo de cosas tienen que alarmarnos para llevar al niño al médico para que determine, ¿no?, si está enfermo, en el contexto de si hay algún síntoma que nos haga pensar que puede haber una enfermedad. Pero si hay solo aislamiento, si, oye, debemos estar alerta para que el pediatra pueda hacer una referencia oportuna a un neurólogo infantil, claro, si estamos en torno, porque ahorita estamos notando mucho más tempranamente si hay algún problema de lenguaje, si hay un problema de sociabilización, para poder atacar a tiempo, digamos, o poder ayudar a tiempo si existe alguna patología neurológica de base. ¿Cómo podemos identificar como padres que puede ser que hay un exceso de consentir a nuestros hijos y que realmente tenga algún problema neurológico? ¿Puede haber alguna diferencia ahí? Sí, el pediatra debe hacer un buen interrogatorio y el pediatra es el que debe de orientarte en decirte, mira, bueno, aprecio que hay algún trastorno del desarrollo neurológico, me pareciera que hay algunas competencias que no las tiene y bueno, es mejor que te lo vea un neurólogo infantil para determinar. Porque muchas veces decimos, no, bueno, es que mi mamá habló en cuanto al habla, por un decir, ¿no? Sí, un ejemplo. Un ejemplo, porque quizás es lo que más preocupa. O el caminar, que no caminó a tiempo, que no caminó exactamente a los 12 meses. También hay que dar márgenes, ¿no? Ok. O sea, hay unos márgenes que llamamos los pediatras, que el niño va tomando hitos del desarrollo, ¿verdad? Y los va alcanzando, pero esos márgenes a veces son amplios. El niño puede caminar entre los 12 y los 18 meses, o entre los 9 y los 18 meses, y es normal. O sea, la norma tiene amplitud, pero es el pediatra el que debe, oye, ya son 18 meses y no hay ni una sola palabra, no articulamos nada, oye, vamos a alertarnos, ¿qué puede estar pasando? ¿Ok? Entonces, exceso de consentimiento, no hay niños alrededor, sí, son puros adultos. Puros adultos, pero bueno, pero vamos más allá. O sea, hay unos hitos que hay que cumplir. Si nos salimos fuera de esos hitos, el neuropediatra seguramente va a hacer diagnóstico de un retraso de lenguaje o de un retraso simple, y él va a ir estudiando más allá a ver qué está pasando, para no llegar a los 3 años que no dijo ni una sola palabra. Y entonces ahí sí se alarman. Ahí sí nos alarmamos. ¿Sí? Correcto. Por eso es la importancia del control pediátrico regular. Por eso es que el niño menor de 2 años debemos verlo con discreta regularidad, trimestral, semestral, o sea, porque máximo semestral. Claro, así esté sano el paciente, debería recurrir al... Porque en ese interrogatorio te voy a estar preguntando y lo voy a ver cómo habla, cómo juega, cómo se desenvuelve. Cosas que a ti te parezca que es pura malcriada, de pronto yo voy a ver, mira, claro, considero que, mira, vamos a ver, ¿sí? Claro, el ojo del profesional siempre va a ser diferente al de que está en casa. Por eso es tan importante el control pediátrico regular, porque no solo es para aplicar vacunas, ¿sí? Es para ver más allá cómo está el sueño, cómo están las evacuaciones, cómo están las misiones, cómo está el hábito de alimentación, todo. Un poco pregunta uno para, oye, estamos bien, estamos en la norma o tenemos que hacer variaciones, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar lo otro. Desde tu opinión profesional, ¿qué tan especial es la relación que debe tener el pediatra con los padres? Una muy buena, es importante, porque a mí me interesa relacionarme, mi interés es el niño, pero para poder yo llegarle al niño, tengo que llegarte a ti. Claro. Y si yo no te llego con información que a ti te toque y te mueva, y yo no te dé buenas bases, porque ahorita está esto, a las mamás no les puedes mentir. No puedes mentirles, porque te lo rebaten, ¿sí? Y aquí hay mucha información que es confiable y otra que no es confiable. Correcto. Y entonces uno entra
y tienes que actualizarte constantemente. Pediatra desactualizado no funciona. No funciona. No funciona. Yo digo que cualquier especialidad en la medicina hoy en día, si no se actualiza, no Sí. funciona. Sí, Porque la tecnología, lo acabas de decir, está arropándonos y nos hay está más, arropando. más artículos científicos que salen. O sea, Sí. el mundo gira y sigue avanzando y creo que todos debemos avanzar Sí. con él. Pero esta es una herramienta que es buena, pero pues tienes la mamá que está informada. Doc, Entonces tienes que informarte, no, tienes que porque estar actualizado y que para tenemos poder a rebatir. muchos doctores, o sea, los papás son doctores también con la tecnología. Claro, tenemos papás doctores, doctores de verdad, doctores de mentira. Doc, los padres Los primerizos, influencers. ¿cómo Ajá. haces con los padres primerizos? Hay que ayudarlos mucho. Sobre todo la madre primeriza es una madre muy temerosa, sobre todo el primer mes. Es una mamá que está en depresión puerperal, como decimos, vulnerable. Es una mamá que tú le tienes que decir, mira, estoy 24 horas, Claro, estoy aquí contigo. tú me llamas cualquier cosa. Es una mamá que tienes que asesorar en el tema de la lactancia, porque soy promotora de lactancia materna. Considero que es el pilar fundamental para el desarrollo del ser humano. Si comenzamos con lactancia materna y seguimos con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, tenemos amplias posibilidades de tener un niño sano si de ahí para adelante seguimos las indicaciones que debemos seguir, Claro. basadas en el pediatra. Es igual una mamá primeriza de 20 años a una de quizás 35. Son iguales de vulnerables. La de 15 es más vulnerable todavía, perdón, la de 20 me dijiste. Ajá. La de 20 quizás es un poquito más vulnerable todavía porque, bueno, puede tener más influencia de... Mi gran problema son las abuelitas, ¿oíste? Sí. A veces más que el teléfono. Porque dale tal cosa, porque dale un Dale esta guarapito de ramita tal cosa, por aquí. dale el guarapito de tal. Entonces empiezo yo a rebatir mitos en la consulta de primera, Ponle el hilito aquí para que se le... para que se le quite el hilo. Sí. Ponle la monedita En y el esa ombligo. acumulación de sucio, bacterias No puede ser. y el adhesivo producido. Pero es igual, hay que ayudar a ambas madres. Sí, entonces tienes que manejar a la mamá adolescente, a la mamá adulta que es primeriza, que es por primera vez. Esa, bueno, llega un poco más calmada, se deja influenciar menos porque es menos joven, pero la pobrecita que es joven de 20, tiene a la suegra, tiene a la mamá, tiene toda la experiencia de todo el mundo, que quieren ayudar, ciertamente Claro. son beneficiosos. Claro, Pero claro. entonces hay momentos que yo pregunto, ¿quién es la mamá? ¿La abuela? Ya va. O sea, a veces pasa. Entonces, A mí esto me encanta. Tenemos un ping-pong. ajá, Estas son preguntas y respuestas que nuestro equipo de producción nos pasó. ok, Son preguntas rápidas que te voy a hacer Chévere. con respuestas rápidas. ok. A ver. ¿Helado o pastel? Pastel, ¿Videojuegos o juegos de mesa? juegos de mesa, ¿Pañales desechables o de tela? pañales desechables, ¿Rutina estricta de sueño o horarios flexibles? rutina estricta de sueño, ¿Mochila porta bebé o cochecito? mochila portabebé. Me encanta no la mochila portabebé, me gusta El fular. el fular. Perfecto. ¿Lactancia materna o fórmula? Lactancia materna, Palabra para romper el hielo con el paciente pediátrico. con el niño Ajá, o no, con la mamá. con la mamá. Con la mamá, para romperle el hielo. Siempre algún halago para el niño, ¿será? Ahí me agarraste fuera de base. Algo que nunca le recomendarías a una mamá. No, para romper el hielo llora todo lo que quieras, porque la mamá que te llega con ese bebé que tiene 7 días de vida, esa mamá llega vulnerable, llega que se le aguan los ojos, que no puede más, que no cree que va a poder con ese bebé Con pequeñito, esa- con ese rollo que tiene encima. Esta vida no la puedo cargar. Prefiere meterlo dentro de la barriga otra vez. Entonces ahí es donde tú le dices, llora, yo estoy para acá, el teléfono está aquí. Aquí somos pediatras y Y psicólogos. ahí la mamá empieza a drenar, Algo que nunca le recomendarías a una mamá. que le dé fórmula de entrada a un hijo, a un bebé, que intente la lactancia materna sobre todo, ¿ok? Pero no me ciego, o sea, si no es posible, por supuesto, tampoco sobre la salud mental de la mamá tampoco, ¿ok? Siempre que ella quiera dar y tenga la disposición.
va a tener mi ayuda y mi apoyo. Doc, ha sido una charla maravillosa, me encantó conocerte. Yo sé que a todo nuestro No te equipo... dije algo, me encanta la cocina, ¿viste? ¿Qué? Sí, Me encanta la cocina. Nos tienes Y que invitar a tu y cocina. cocino muy bien, ¿viste? Sí, Me porque mi encanta. mamá era de origen italiano y, chama, te puedo decir que me encanta la cocina. Bueno, yo te voy a decir algo, mi plato favorito son los ñoquis, así que yo espero que ahora tú me me invites quedan a muy tu buenos. cocina. Bueno, y el mío, yo te hago uno muy bueno que son unos tortelones rellenos, que mi mamá los hacía típicamente en diciembre, justo en esta época, en Navidad, en mi casa no se comía yaca, se comía tortellini rellenos. Ya Sí. lo saben, señores, tenemos una invitación. El próximo podcast va a ser Ajá. desde la cocina de la doctora. Así mismo. Doc, para finalizar en palabras cortas, una recomendación que le quieras dar a todas las mamás que nos están viendo, a los papás, a las personas. Lleven a sus hijos a control pediátrico regular. Es importante el control pediátrico regular durante el primer año de vida, porque allí podemos pesquisar algún trastorno en el desarrollo de ese bebé y podemos ayudarlas a que puedan tener una lactancia materna exitosa, una alimentación exitosa, un desarrollo de su niño durante ese primer año de vida. Es importante el control regular. Después del primer año, no se olviden que el pediatra existe. Y después del sexto año también. Y después que lleguemos a la adolescencia, por lo menos visítenos una vez al año. Doc, ¿dónde te podemos encontrar? Me puedes encontrar en el piso 2 de la Clínica Piedra Azul, al final del pasillo del cafetín, en los consultorios finales que están allá a mano derecha. ¿Tus redes sociales? Doctora Gabriela Gigli. Doctora, gracias por estar Encantada. con nosotros aquí, No, con de nada. nosotros. Un placer. Un placer haberte conocido. Amigos, no se pueden perder el próximo podcast de Conociendo a tu médico desde acá, desde la Clínica Piedra Azul. Chao, chao.